Y en esta edición central de Teleregional procedemos a hacer la entrevista central de esta jornada y estamos recibiendo al diputado Constante Mendiondo. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la tardecita noche, un gusto tenerlo acá en los estudios de Canal 12. Sí, bueno, hoy es el día más largo del año, por tanto siempre va a estar más de día a esta hora que claro, que es de el noche. solsticio. El solsticio, claro. Yo lo primero que pido disculpas, quiero dar una señal clara de que hoy día la vacuna es el tapaboca, la distancia, y que soy desde el primer momento profundamente respetuoso de la autoridad sanitaria uruguaya, con el GACH a la cabeza y ese formidable equipo de científicos que coordina ese orgullo nacional que es el doctor Rafael Radi. Así Bien. que disculpen si no se entiende muy bien. No, está bien, es una cuestión de protección. Acá, lógicamente, estamos en un estudio que es bastante grande, 2 personas, poco tiempo es el contacto, que es prácticamente mínimo, pero bueno, lo ha decidido el diputado así. Diputado, en las últimas horas se ha armado una especie de polémica respecto a las últimas medidas que tomó el gobierno. Paradójicamente, yo he hablado con personas que me dicen, las medidas del gobierno son muy... que ponen en riesgo la democracia porque no está del todo claro, aglomeración, limita libertades. Y escucho otras campanas, tal vez más vinculadas al ámbito médico, que dicen, las medidas son laxas, deberían ser más fuertes, debería haber más restricción. ¿Le preocupa que exista esa dualidad en una situación de pandemia? A mí me preocupa, pero me parece que ese tipo de dualidades ha venido para quedarse, porque la gente opina, y acá... Yo tengo una concepción de mi rol. Yo soy un diputado nacional, que cada 5 años, por 2 veces, me he sometido a las urnas y las urnas me han confirmado. Mi obligación es representar a los ciudadanos. Yo estudio y trato de investigar para tomar posiciones. Yo no me manejo ni por el grito a la hinchada, ni por las redes. Hago lo que considero que es lo más objetivo posible. Entonces, nosotros tenemos un formidable equipo científico que es diferencial para este país, ha sido en todo el proceso, que además tiene mucho que ver con el proceso de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, entendámonos, aunque no somos fundacionales en esto. El Uruguay tiene una larga tradición de científicos. El equipo científico que asesora honorariamente a la Presidencia de la República ha solicitado varias cosas. Ahora se le está concediendo algo. El Uruguay tiene... en principios del siglo XX, varias pandemias que se llevaron enteras familias. Y había leyes para las pandemias. Las leyes para las pandemias fueron las vacunas mediantes, quedando en desuso. Por tanto, quedó un artículo de la Constitución, un par de artículos. Tiene que ver 37 por el tema del ingreso al país y fundamentalmente el 38 que habilita que se regule a término para los casos de estos. Así que lo que yo hice fue informarme con los máximos juristas uruguayos, como lo hicimos toda la vida. En otras épocas, cuando era dirigente sindical, era con Barbagelata, Daniel Hugo Martins, tantos formidables juristas que tuvo el Uruguay. Hoy día son Martín Rizos, esa cuestión bien importante. Así que yo creo que no hay nada que sea y que indique que sea algo antidemocrático. Más allá de las posiciones de los partidos políticos en el Parlamento, ha quedado claro que lo que quedó fue regulado el artículo 38 y el 37 de la Constitución, a término por 2 meses, estamos hablando 20 de febrero, y luego con opción a 30 días más. Lo que se está buscando es más tiempo, como se buscó de entrada a partir de marzo por el tema de la vacuna, pero está todas las garantías uruguayas de un país absolutamente garantista, todo lo que tiene que ver con habeas corpus, control, y el control también lo vamos a hacer nosotros sobre los posibles excesos que se cometan. De hecho, nosotros hemos denunciado en su momento y hemos editorializado y hemos hecho un llamado al Ministerio del Interior sobre la falta de más mesas de convivencia para conversar con la gente, para hablar con la gente, por cuestiones que se han dado hace 2 meses en Zoom, por ejemplo. Y bueno, eso no nos va a temblar el pulso, controlaremos, pero para nosotros acá no hay discusión, acá hay un problema, hay gente que se muere. Miren, uno cuando sucede un accidente siempre está llamando a la familia a ver cómo están, pero siempre el que muere es el hijo, el hermano o el padre de alguien. Y acá es lo mismo. Yo tenía gente que se moría,
más cerca de 100. Cuando se murió nuestro compañero Enrique Soto, le vi la cara a la muerte, o el mismo caso Jean-Pierre Unier de Soriano, al que conocía. Porque uno cuando no ve la cara, ahora se muere esa otra muchacha en Artigas, que uno dice, tiene enfermedad prevalente, pero vivió hasta ahora, la peleó, se hizo maestra y todo lo demás, la mató el COVID. Entonces, terminemos de una vez por todas, porque acá está el equipo científico, que es un orgullo nacional detrás de esta medida, esta necesidad de que estemos separados, de que estemos utilizando tapabocas, de que nos higienicemos, de que no hagamos aglomeraciones, que en definitiva es eso. Todos somos inteligentes, sabemos cómo llevar adelante esto. Bueno, terminemos con esa discusión maniquea de la conspiración internacional, de la planificación mundial, porque hasta dando por cierto que eso sea así, si nosotros escabullimos a la realidad, nunca nos vamos a poder evitar los impactos. Y lo que tenemos que evitar acá son los impactos, porque lo otro no lo podemos manejar. Ahora, Mendiondo, Medapio dice, evitar los impactos. Lo que parece que el gobierno ha sido laxo, omiso, olvidadizo son los impactos económicos que se ha generado. Ha procurado de mantener actividades abiertas y que la economía funcione. Pero hay gente afectada. Ahora, a esa gente afectada, ¿cómo se le ayuda? El Comité Científico dijo el otro día de brindar alguna ayuda específica a quienes de repente son los necesitados. Bueno, dicho esto, en materia sanitaria, que es lo que yo priorizo para que la gente tome conciencia, ¿por qué piden que no se aglomeren, que no se junten, que no tomen mate juntos? No es por restringir la libertad. Para discutir, no es porque el virus está circulando y te lo agarrás. ¿Y qué es lo que se quiere? Bueno, en algún momento va a haber, ¿cómo se dice eso? El anticuerpo de rebaño, pero ahora lo único que se espera es la vacuna. Entonces lo que te están diciendo es, como anda circulando el virus, y esto sucede en el mundo, ¿no? Por favor, cuídate. Dicho esto, debo decir que nosotros desde el inicio, y acá creo que es el error mayor que uno le puede atribuir al señor Presidente de la República, desde el inicio lo estamos ofertando, y hemos sido profundamente decisorios a la hora de generar las mayorías para que se voten por unanimidad una cantidad de leyes. Le propusimos 7 leyes que tienen que ver con esto, cómo mitigar los impactos en el plano social y económico. Propusimos 5 minutas que tienen que ver con iniciativa del Poder Ejecutivo, pero para que vieran cómo nosotros queríamos y estamos dispuestos a colaborar para generar una espalda con espalda de manera de presentarnos a la sociedad. Ahí la responsabilidad es el doctor Lacalle. El doctor Lacalle no le ha dado al Frente Amplio la posibilidad de estar en conjunto trabajando en esto, como el Frente Amplio no solo se ofreció, sino que sus manos levantadas le posibilitaron tener rápidamente leyes. Así que una cosa es el tema sanitario y lo otro socioeconómico, que no es menor, porque es claro, si tú le decís a cualquier asentamiento, a cualquier barrio, tenés que hacer una cuarentena, ¿dónde la vas a hacer? Y eso tiene que estar previsto. Y nosotros lo previmos en ley. Y nosotros previmos que se iba a utilizar mal el despido porque las empresas iban a empezar a despedir gente en vez de pasarla al seguro de paro, aprovechar para sacarse gente de encima, cuando en realidad quien despide y paga el salario vacacional, despido y todos los costos laborales que hay es porque tiene plata. Entonces, todo eso se lo dijimos, hay que penalizar los despidos, hay que evitar los despidos, hay que promover el empleo, hay que dar canasta, hay que dar una partida para aquellos que no tienen cómo defenderse, que son esas empresas que viven el diario para comer. Porque en definitiva el mundo transcurre así, los déficits fiscales se acomodan a la larga. El tema es que ahora necesitamos la gente con condiciones mínimas para subsistir. ¿Usted cree que el gobierno sigue mirando el déficit fiscal, que es algo que no debe ser prioritario ahora? Sí, que es una hemiplegia que tiene el gobierno, ¿no? Que honestamente, es decir, el Uruguay está visto en los sistemas, dentro de los sistemas financieros internacionales como un país con enormes fortalezas, pero el gobierno nuestro está focalizado en el déficit. No obstante, se ha aumentado, porque se procedió con 4,5, creo que va a andar por el 6 y pico. Pero se necesita más. ¿Por qué se necesita más? Porque, bueno, todo lo que se ponga ahora se va a evitar poner más adelante. Si tú dejas caer ahora todas las micro y medianas empresas y esas que generan empleo, que son más del 90% de la actividad económica uruguaya, si tú dejas caer ahora esos cuentapropistas que terminan en situación de calle, bueno, después es mucho peor recuperarlo. Entonces nosotros decimos, no, pongamos todos los recursos ahora y ahí el Frente Amplio está pegado al gobierno en todo eso. Así que, en definitiva, acá hay un tema sanitario que para nosotros ya está laudado, se va a regular de esa manera y pedimos a la sociedad que colabore
que colabore evitando, más allá de la intervención disuasiva que pueda hacer la policía, que es a quien le corresponde, que colabore, porque en definitiva es en protección de todo y en protección de la salud. Esto no es mentira, esto mata gente, entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser responsables antes que nada. Mendiondo, yo sé que a veces es difícil hablar y salir un poco de los temas de la pandemia y demás, porque todo se relaciona. Una compra de aviones se relaciona con la pandemia, pasa, es normal y son buenas discusiones. Pero yo quiero traer un tema terrenal, relacionarlo con la pandemia, si usted quiere lo puede hacer también. ¿Le preocupa la situación en Río Negro, por ejemplo? Donde hay anuncios de que hay contratos que no se van a renovar, por ejemplo. Yo sé que tal vez usted me va a decir no es tema de un diputado. La pandemia es un problema terrenal y cómo nosotros como sociedad, los rionegrenses, respondemos a esto que ha sido una regulación por 60 días, con la posibilidad de 30 días más, del 38, que es el derecho a la reunión. Nadie se va a meter en una casa, que eso quede claro, porque el hogar es inviolable. Estamos hablando de cuestiones de tipo público, ¿verdad? Pero tenemos que hacer caso a eso. Son señales claras, como yo me pongo el tapaboca y me manejo capaz hasta no muy educadamente con el televidente, pero es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Lo mismo digo con lo otro, es decir, yo creo que hay oportunidades de ir planificando a largo plazo una intendencia con una dotación de personal adecuada a lo que debería ser. No es momento Yo creo que este es momento de decir, bueno, cerrar filas todos, que nadie quede sin el pan, y bueno, y de sencillar hasta que aclare, porque esto dentro de un tiempo va a ser una anécdota, como fueron grandes epidemias que se llevaron gran parte de la población uruguaya en principios del siglo XX, antes de la vacuna. Fiebre amarilla, la tisis, todo eso, ¿no? Bueno, lo mismo ahora. Yo creo que no es momento de generar, ni en lo nacional ni en lo departamental, más incertidumbre sobre los ingresos de la gente. Y ahí vamos a estar todos juntos, porque en definitiva no estamos hablando de mucho y estamos hablando que este país tiene grado inversor, está muy bien visto en el panorama internacional, tiene grande cantidad de reservas y puede darse el lujo, a diferencia de todo el resto de los países de América, porque es así, de poder sostener empleo sin necesidad de decir no tengo cómo pagarlo, porque hay recursos. Bueno, entonces en la Intendencia de Río Negro, ¿le preocupa un poco la situación que se anuncia de...? Lo acabo de decir. Bien. Lo acabo de decir. Y lo otro que también a mí me preocupa, ¿no? En estos planos del facilismo, de esos términos que se utilizan ahora, ante la posibilidad de una conspiración internacional y todo, la conspiración internacional puede suceder, démosla por hecha, pero las consecuencias de eso los podemos evitar solo nosotros con responsabilidad. Y tenemos que trabajar sobre eso. A mí a veces me produce dolor que gente que se considera, digamos, formada, con una trayectoria en el plano progresista y todo lo demás, coincidan con Trump y con el presidente brasilero, Bolsonaro, en el mismo concepto sobre la pandemia, ¿no? Dos descerebrados que ha dado el siglo XXI y que le han hecho un enorme daño a la humanidad. Entonces, por ahí la dejo. Mendiondo, quiero agradecerle estos minutos. No sé si vamos a tener un encuentro antes de fin de año, pero bueno, es una buena oportunidad para que deje su mensaje y su perspectiva para 2021. Nuestro mensaje es el mensaje que hemos mandado a todos los medios. Hemos hecho este año y comenzó para quedarse una diputación compartida entre Manuel Cáceres y Silvia Ibargüen. Y nosotros estamos saludando con una gran exhortación a que fundamentalmente nos cuidemos en salud, que sigamos los consejos de la autoridad sanitaria en la cual tenemos total confianza. Es la ciencia uruguaya que es un ejemplo para el mundo, con el doctor Rafael Radis a la cabeza. Y fundamentalmente eso, de cómo nos comportemos nosotros ahora va a depender mucho el año 2021. En lo personal, deseamos que termine cuanto antes el 2020, porque ha sido uno de los años más nefastos para nuestro país. Muchas gracias. Mendiondo, muchas gracias a usted por su presencia estos minutos acá y bueno,
seguramente estaremos en contacto más adelante. Bueno. Hacemos la pausa y ya sigue esta edición de Hotel de Regional.